los ellos, la forma destacada los expertos. Entonces, ante esta situación, a nosotros entendemos que o posible la política galega, que acudimos a posible la política galega, o tal, excepcionalísimamente tradicional. El resto, o sea, la política galega, cada vez que destacar, tal, que está en el punto de vista, importancia, sobre todo algo que hizo un informe anual sobre confirmando que todo ese valor, todo ese control, todo ese contexto que estaba estaba relacionado de sobra valores sentidos y era un elemento justificadísimo de proteger el sería profesional. Bueno, igualmente, finalmente, no se social, informe, no se promueve la de límites o patrimonio, estamos asistiendo al destrozo del paisaje único, del patrimonio único, esto va a ser absente, eso lo haremos durante décadas, si esto ocurre, sabemos que detrás de primeramente en este sentido, todo esto, estamos en la empresa, sobre todo con los objetivos desamparados, organización, la cultura, es algo que porque no es los jóvenes somos más afectados, pero creo que no. Un sitio de más turismo de Galicia, de cultura, con las fotos o administración, como los espectáculos de aéreo, que es ahora los ríos, los bosques, justo encima va a pasar una intersección no caminos de mañana, sábado, a las 20, a las 12:30, no campo de río, no de habla de que el interés cultural que los bienes de interés cultural están constituidos por sitios históricos, vinculados a los aspectos pasados, por elementos arquitectónicos integrados en sitio armónico o conjuntos y caracterizados por las técnicas constructivas, sus columnas, sus espacios. Tengo en cuenta que cualquier construcción construida antes da mitad dos séculos anteriores sería considerada en cualquier país de Europa como progresivo por constituir un testimonio relevante de la arquitectura tradicional urbana de ese país. ¿Qué podríamos decir? Que hay otros elementos que son los ecológicos, los que permanecen como testimonio relevante de los colectivos, las actividades, las nuestras ciencias. Y finalmente quedaría o patrimonio paisajístico, con lugares identificables por conjunto de las cualidades culturales combinadas con la naturaleza y el ser humano como resultado de un proceso de integración
interpretación de una comunidad. Bien, todo eso da lugar a una comunidad. Que, ao parecer, un día también decidió que él podría ser merecedor de un premio denominado Premio Galicia a excelencia na actuación en defensa do noso patrimonio por parte de una persona. Y efectivamente, Dios es ese premio. Su cargo se porque creo que que vai resolver premios vai lanzar discursos sobre o guapa que é o que se expresa. Eu não fui a contar discursos. Eu fui simplesmente a contar o que estaba pasando na nosa aldea, porque hoxe o contamos a ver. Ao final, o presidente da Xunta e a súa vicepresidenta falaron comigo, falaron de descoñecer todo o referente a este conjunto patrimonial, falaron incluso de descoñecer a venta das personas, ou a decir que esos son ventas. Non. A historia do mundo está feita sobre ventas. E nós, a nosa principal venta, non podemos desbotar es decir, es una letra. Es una letra que está hablando de Galicia, es una letra que está hablando miles y miles y miles de gentes de todo el mundo, de cada año, a visitar a Tumba de Dios. Esa es la letra. No se puede decir eso. Primero que tenemos una evaluación, no hay y quedamos en que él y la responsabilidad de hacerse un informe absolutamente riguroso al gobierno de Galicia sobre ese problema. Siguen trabajando los meses, 3 meses, de hacer ese informe. Y cuando fui feito, entregueiro a vicepresidenta. Falei con ela amistosísimamente durante 3 horas, expliquei todo, tanto por tanto, era dicho de sentirse completamente identificada conmigo y diciendo que había que buscar una solución. Garantizó que el poco se hacía aceptarse con sentido de industria, con sentido de cultura, para buscar esa solución y que luego nos veíamos. Pero lo triste es que nunca más conseguí hablar con ningún teléfono por la señora consejera, muy con nuestro presidente, lógicamente, y eso lo intento. Pero, ¿cómo podríamos explicarnos que mientras él llamaba a la consejera para poder hablar con ella sobre la reunión de sus compañeros, los bulldozers, la reptiles, todas esas máquinas que no sé, de cómic, estuvieran talando un bosque que hubiera feito chorar ao propio legislador do noso. Ese bosque xa desapareceu. O bosque no que ele paseaba con mi mujer e con su carne xa desapareceu. E o camiño que destablela chegaba ao castro tamén desapareceu. O proceso non quixera chamar de proceso irreversible, porque realmente chamar de irreversible as cousas debe procurar evitarse. Pero eu creo que ainda se podería salvar moito do que temos. Pero se a Xunta decidira hoxe poner todo ao que está e dar unha solución. Nós temos a solución. A solución é tan simple que é simplemente soterrar 700 metros da línea
para non ter que pasar entre a Aldea e o Castro, para non ter que decidir o Castro. Esta é a solución. Eu, aquí comprometeríame a que, en caso de que non quixéramos un acordo, non se trata de chegar a un acordo, non estamos facendo política, non somos políticos, estamos defendendo a nosa política. Entón, eu comprometeríame a que se a Xunta decidira que a solución para salir deste bloque é chegar xuntos a un punto en que o problema tenha sido finalizado, eu realmente renunciaría a miña decisión de prescindir do rei e sentiría como a 2 meses de las eleccións autonómicas, o goberno galego sigue mantendo a súa actitude pese a ser desfacilitado un concreto informe por eles mismos pedido e avalado. Este non é un informe político, como o dixo Marcos, sino como o dixo eu. E por eso, nós só pretendemos non culpar a ninguén, pero entendemos que estaría ben que nos dediquemos a pensar se os nosos actuais políticos ou futuros de seguir por a línea que serían dignos de seguir administrando o poder. Nunca tratamos de impedir a construcción do objetivo, Marcos lo dixo. Nós podemos responder ao presidente da Xunta. Ele dixo na entrega do emprego, dixo que non hai cultura sin progreso. E é certo. Pero tampouco hai progreso sin cultura. Por eso é posible outra alternativa. Por eso nós fixemos outra alternativa. Outra alternativa que convertiría aquilo nun punto de influencia sobre Santiago de gran importancia. Reforzaría o camiño e posibilitaría informacións que permitirían que a nosa xente se sentía máis próxima a súa cultura. Esa é a nosa resposta de futuro. Mientras tanto, o único que podo decir é que nós estamos sentindo unha enorme sensación de bien, pues nada, muchas gracias. Gracias a todos, a Castro, a Pedroñano. Muchas gracias también a la prensa, la Fraternidad Internacional de Santiago, que apoya la movilización de mañana. Repetimos a las 12:30 de la mañana, en lugar de Castro a Ponte. Y entonces